Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, aunque duela, no te defiendas. Lo que estoy pidiendo sé que es difícil. De inicio me doy cuenta de lo complicado que puede ser que tú te sientas agredido, que te sientas maltratado y que aún así se te pida que aunque duela, tú no te defiendas. ¿Es esto jugar al tonto? ¿Es eso permitir que los demás te pisoteen a su antojo? Pues bien, vamos a ver cuál sería la respuesta en este tema, aunque duela, no te defiendas. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 10, se lee una porción en un momento en el que el rey David está sumamente afligido. A esas alturas de su vida ya es un hombre bastante adulto, ha peleado muchas batallas y ya está reinando no solamente en Hebrón, como fue al principio por espacio de unos 7 años, sino ya hace años está reinando desde Jerusalén para todo el pueblo de Israel, o sobre todo el pueblo de Israel. Pero sucede lo inesperado, su hijo Absalón se rebela en su contra y se proclama rey con unos cuantos seguidores, incluidos algunos hombres de confianza del rey David. El rey David se siente golpeado por dentro, es una gran tragedia y él jamás va a querer enfrentarse a un hijo suyo en batalla. Entonces David opta por salir de Jerusalén, con una comitiva de gente que va llorando con él en medio de esa tragedia personal, familiar y aún nacional también. Pero de repente surge un individuo en el camino y comienza a maldecir a David y a decirle que todas las maldades de David le están pagando, le están sacando factura y le están cobrando. Y que todo el mal que David le hizo al rey Saúl y a su casa, ahora lo está pagando. Y entonces el hombre está soltando maldiciones a diestra y siniestra. Dice este texto, 2 Samuel 16 y verso 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Lo que sucede es que este hijo de Sarbia, Joás, le dice al rey, ¿quieres que matemos a este individuo que te está profiriendo maldiciones? Y David le dice, déjalo. Si Dios le permite boca para maldecirme, ¿quién soy yo para oponerme a esto? ¿Por qué le voy a decir, por qué haces esto? ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Estamos encontrando el retrato vivo, amados amigos, de lo que significa que aunque te duela, no defenderte. ¿Qué pasó? ¿Dejó Dios que David se hundiera en el dolor, en aquella penalidad, en aquel gran fracaso y pérdida? No. Sin que David hiciera nada, Dios lo resolvió, Dios trató con Absalón. De hecho, Absalón murió y David de nuevo volvió a estar en paz en su reinado. ¿Y qué es lo que sucedió? Aunque duela, David no se defendió, Dios lo defendió. Porque el que tú no te defiendas no significa que nadie más te defenderá. Tú no te defiendes, Dios lo hará. Ahora, aparte de este tremendo ejemplo que nos da David, yo quisiera traerte la siguiente pregunta a colación, amado amigo. ¿Por qué no defenderte aunque duela? Yo sé que eso te hace pensar en injusticias que has vivido, cosas malas que la gente ha hecho, han mentido en contra tuya, intrigaron en tu contra, te robaron, se quedaron con lo tuyo,
te mintieron, fueron hipócritas, a tus espaldas hicieron males en contra tuyo. Yo sé que todo eso viene a tu mente. Y con todo eso en tu mente y en tus recuerdos te hago la pregunta, ¿por qué no defenderte aunque te duela? ¿Por qué no pagar mal por mal y maldición por maldición? Atención a las respuestas que vienen. ¿Por qué no defenderte aunque duela? Uno, porque al hacerlo dejas lugar a la justicia divina. Yo te pregunto, ¿quién puede operar mejor la justicia? ¿Tú o Dios? Dios conoce y sabe todas las cosas, tú no. Dios puede todas las cosas, tú no. Dios está en todo lugar, tú no. Entonces me parece que hasta inteligente resulta dejar que sea Dios quien opere justicia y no nosotros, por cuanto Dios lo hará de una manera más efectiva, de una manera más precisa y puede ser que hasta de una manera más equilibrada. Porque a veces nosotros los humanos, buscando que se haga justicia, podemos sobrepasar nuestros límites y ya no hacer justicia, sino hacer venganza. Y justicia y venganza en términos humanos no es lo mismo. Dios sí, cuando Él hace justicia y Él hace venganza, se sabe que hay el total equilibrio de un Dios que no es injusto. Dios nunca va a hacer una injusticia contra ninguna persona, sino que Dios le da a cada uno justo lo que merece conforme a sus obras. Entonces, ¿por qué no defenderte aunque te duela? Te estoy diciendo porque al hacerlo dejas el lugar a la justicia divina. Si tú operas tu justicia, Dios retira su mano. O es Dios que hace justicia o eres tú que haces justicia. Tú lo decides, no Dios, tú lo decides. Dos, ¿por qué no defenderte aunque duela? Porque si te humillas, Dios te exaltará a su debido tiempo. A veces es bueno perder alguna batalla y ganar gloriosamente toda la guerra. Hace más de 20 años tuve una pérdida muy grande en términos de todo el trabajo de varias décadas, como quien dice, echado a perder. Me costó asumir esa pérdida. Me costó asumir ese fracaso. Pero lo hice porque sentí que Dios me decía que lo aceptara, sin protestar. ¿Y qué es lo que sucedió? Esa pérdida y ese capítulo dramático solo puso las bases para un éxito que me esperaba y una bendición que yo le doy gracias a Dios que no me resistí frente a esa pérdida, frente a ese dolor y ese fracaso, porque eso potenció mi futuro, potenció mi ministerio y potenció mi destino. Entonces, ¿qué sucede? Estuve dispuesto a humillarme y sí fue una gran humillación. Fue una gran humillación pública y privada. Pero Dios me exaltó a su debido tiempo. ¿Y qué pasó como resultado o como ganancia extra? Que tuve mayor capacidad de administrar la bendición que en aquel entonces, en el pasado. Porque esto me dio madurez, esto me dio ponderación, esto me mostró también errores, fragilidades, defectos en mi persona. Y entonces como que me capacitó para administrar mejor la bendición que vino después. Así es que te lo estoy diciendo no como una teoría, no te hablo en el marco teórico. Te hablo desde la perspectiva de mi propia vivencia, que si te humillas, Dios te exaltará a su debido tiempo. Por eso, no defenderte aunque duela. Tercera respuesta, ¿por qué no defenderte aunque duela? Porque si tú estás dispuesto a menguar, Dios crecerá en ti. Lo que les estaba testificando. Estuve dispuesto a humillarme y esa humillación dolió porque uno fue una humillación pública, muy pública. Dos, fue una humillación ante mi propia familia, ante mi propio entorno más íntimo. Y tres, fue una humillación también personal,
cuánto lloré delante del Señor, hundido en un dolor, en un sentimiento de tragedia. ¿Pero qué pasó? Bueno, estuve dispuesto a menguar. Cuando tú estás dispuesto a menguar, déjame decirte, eso no es pérdida. El estar dispuesto a menguar no es fracaso, no te engañes. Cuando una situación te lleva a menguar, no puede ser el diablo el que está detrás, porque menguar es bíblico. Dijo Juan el Bautista, porque es necesario que yo mengue y él crezca, refiriéndose a Jesús. Y esa debe ser una postura de todo creyente. Así es que si una situación te llevó a menguar, no digas que es el diablo. Probablemente es Dios que te está haciendo el favor de hacerte menguar para Dios crecer en ti. Quizás has crecido en cosas que son cosas tuyas. Porque ¿cómo puede uno crecer en sí mismo? Capacidades, experiencia, personalidad, recursos, formación, intelectualidad, en fin. Hay tantas formas en que uno puede promover su crecimiento. Pero ¿qué pasa? Mucho de eso te puede llevar al orgullo, a la suficiencia, a perder de vista que es Dios quien bendice y terminar creyendo que eres tú que logras el éxito. Pero cuando estás dispuesto a menguar y abandonas todo eso y te aferras a la idea que si Dios no hace que eso crezca, tú no harás nada. Entonces, no te defiendes de la situación, aunque es totalmente adversa y totalmente injusta, pero no te defiendes aunque duele porque tú estás dispuesto a menguar. Y cuando tú estás dispuesto a menguar, Dios va a crecer en ti y Dios va a hacer grandes cosas en y a través tuyo. Y número 4, con lo que cierro, ¿por qué no defenderte aunque duela? Porque una herida en Dios trae milagros. Una cosa es ser herido por andar en la carne, ser herido por andar en pecado, ser herido por andar en rebeldía, en orgullo, en el mundo. Otra cosa es ser herido en Dios. Cuando estando en la voluntad de Dios, tú eres herido, eres maltratado, eres golpeado, eres pisoteado, no es que Dios te esté haciendo algo malo. No es que Dios te haya traicionado, no es que el diablo te haya vencido, no, es que allí va a venir una gran bendición. Job, revisemos el caso de Job. Job al final de su historia tuvo mucho más de lo que perdió al inicio. Siempre es así. Una herida en Dios produce grandes milagros y grandes resultados. Así es que si tú has experimentado alguna forma de herida y estás consciente que no fue porque hiciste el mal a nadie, ni porque andabas en rebeldía con Dios, sino que simplemente pasó porque Dios lo permitió, dale gracias, porque esa herida en Dios traerá grandes milagros. Leía entonces para ustedes al inicio del segundo libro de Samuel, capítulo 16 y verso 10. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Estuvo dispuesto a no defenderse de un tipo que lo estaba maldiciendo ahí a un lado del camino. No quiso que le hicieran nada. Prefirió aguantar, prefirió no defenderse aunque le dolió. ¿Qué pasó? Dios engrandeció a David. Dios resolvió el problema de la rebelión de su hijo Absalón y Dios devolvió a David a su estado de bendición. ¿Por qué entonces, basado en ese ejemplo, por qué entonces no defenderte aunque duela? Te he dado 4 respuestas. 1, porque al hacerlo dejas el lugar a la justicia divina. 2, porque si te humillas, Dios te exaltará a su debido tiempo. 3, porque si tú menguas, Dios crecerá en ti. Y 4, porque una herida en Dios siempre produce, trae bastantes milagros, maravillosos milagros. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Aunque duela, no te defiendas.
hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.